V6 con 258 caballos, la más indomable de las Amarok. En Agrefert somos campo igual que vos. Y desde que establecimos nuestra misión en 1999 de contribuir a producir más y mejores alimentos, trabajamos incansablemente para darte el apoyo que necesitas. Desde este predio ubicado en Comirsa San Nicolás, despachamos commodities y formulamos nuestras líneas nitrogenadas líquidas Surco, Surcomax y las mezclas sólidas Chacarero con la sinergia perfecta entre nitrógeno, azufre, zinc y calcio. Nuestro equipo de ventas te asesorará para que encuentres el fertilizante ideal para nutrir tus cultivos. Con Agrefert, tu campo rinde más. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva. Bueno, bienvenidos, este es día viernes de Agenda Presid, estamos cerrando la semana metiéndonos en la primavera, arrancamos esta semana hablando en cultivo de soja, justamente adelantándonos a la campaña que se viene, la campaña gruesa. Vamos a agradecer antes de arrancar el episodio de hoy a la Bolsa de Comercio de Rosario, que es donde hacemos esta bellísima y primaveral transmisión, y a las empresas que nos acompañan y están con nosotros todos los días de agenda: Anco Galicia, Volkswagen, Agrefert, Provincia de Santa Fe, Metalfor, Telecom. En el día de hoy nos acompañan UPL y los medios Plataforma Chacras, Infocampo y Agrositio. Chicos, hoy vamos a estar hablando, arrancamos la semana viendo temas de económicos, temas de clima, cómo estar metiéndonos también en cuestión de nutrición de cultivos inoculantes en el cultivo de soja, y hoy vamos a estar hablando en tema de plagas de ciclo temprano justamente. Para eso va a estar Nicolás Scandolo de la firma Syngenta y Luis Vignaroli de la Universidad de Rosario. Nicolás va a estar hablando en un tema de enfermedades, se va a estar metiendo justamente en las enfermedades del ciclo temprano que tiene el cultivo, y Luis va a estar hablando en tema de insectos justamente y cómo y en qué tener en cuenta al momento de arrancar la campaña. Vamos a ver qué recomendaciones nos dejan. Adelante. Bueno, yo soy Luis Vignaroli, docente de la Cátedra de Zoología Agrícola de la Facultad de Ciencias Agrarias. Estamos en Zavalla. Bueno, gentilmente me han invitado a responder algunas dudas que pueden existir respecto a insectos, plagas que pueden presentarse en cultivo de soja. En realidad hay un grupo de insectos, son varios, que pueden afectar al cultivo en los primeros momentos. Llamemos primeros estadios desde siembra, emergencia, y podemos considerar primera hoja unifoliada o primera hoja trifoliada. Y ahí podremos hacer una diferenciación, porque hay algunos de estos insectos que están bajo tierra, o sea, están debajo de la superficie, afectando fundamentalmente el sistema radicular de la plántula recién iniciada la germinación, o en su defecto a la semilla que está puesta en condiciones de germinar y que se ha hidratado, por lo tanto se ha ablandado. Algunos de esos insectos que forman parte de este grupo son conocidos como gusano alambre, mosca de la semilla y gorgojo en su estado larval, ya que el estado adulto no afecta prácticamente a la planta, es decir, si bien es fitófago, el daño es muy leve. Esos tres insectos fundamentalmente los vamos a encontrar consumiendo parte del sistema radicular de la planta. Por lo tanto, ante condiciones, digamos, no propicias para la germinación o adversas, como podría ser falta de humedad o temperaturas frías, indudablemente el hecho de tener un menor sistema radicular
va a afectar al posterior crecimiento de la planta, ¿no? Después tenemos otro grupo que yo lo dejé, digamos, en último digamos, lugar de estos insectos bajo tierra, que son los gusanos blancos. ¿Por qué lo dejé en último lugar? Bueno, porque normalmente el gusano blanco, que es un grave problema para otros cultivos, en el caso de soja, por el momento de siembra de la soja, esos insectos que forman parte del complejo de gusanos blancos, por lo general, están en un estado que se llama estado de pupa o de prepupa, en donde ellos no se alimentan. Por lo tanto, no va a ser considerado el daño que pueden llegar a ocasionar. De todas maneras, los menciono porque algunas de las especies de ese gusano blanco tienen un ciclo un poquito más prolongado que el típico gusano blanco, que es el bicho torito, y puede afectarnos al cultivo, sobre todo aquellos cultivos de soja sembrados temprano, por lo menos acá en la zona donde estamos nosotros ubicados, que es Zavalla o sur de Santa Fe, ¿no es cierto? Por eso lo dejo en el último lugar. Y después tenemos otro grupo de insectos que puede afectar a la planta una vez emergida, que, digamos, ese daño que causan va a ser variable de acuerdo a la forma en que esté creciendo el cultivo. Por ejemplo, es de mencionar el caso de los trips, que son unos insectos muy pequeñitos que tienen una gran cantidad de individuos, una alta densidad poblacional, porque tienen una capacidad de dejar descendencia importantísima, que cuando afectan a una plántula le van causando un daño progresivo en las hojas, incluso hasta en ataques importantes llegar a matar a esa plántula. Por lo tanto, es de considerar bajo esas condiciones. Después tenemos también, por ejemplo, en algunos casos, un grillo, que es el grillo subterráneo, que, como lo dice el nombre, parte de su vida pasa bajo tierra, pero cuando tiene que alimentarse en el estado adulto, sale a la superficie, corta partes de la planta y luego las guarda en una cámara que él tiene bajo tierra para alimentarse durante el día. Y digo durante el día porque este grillo trabaja durante la noche. O sea que en el día, cuando vamos a monitorear o a revisar un lote, es muy difícil que lo veamos. Vamos a ver si plantas cortadas o restos de plantas cortadas ubicadas en la entrada de su cueva que no alcanzó a guardarlas durante la noche. Eso nos da la idea de que se trata del grillo subterráneo. Tenemos después, por ejemplo, una chinche que, si bien no está extendida en toda el área, pero sí suele ser importante en algunos lotes, que se llama chinche diminuta. Es una chinche pequeña, hablar de unos 4 milímetros más o menos de longitud, que tiene una alta capacidad de dejar descendencia. Por lo tanto, cuando la encontremos en el lote, vamos a encontrar adultos y estados juveniles muy abundantes. Y como tal, esa chinche, cuando afecta a esa plántula recién emergida, ya sea en estados de cotiledones o las primeras hojas, esa alta densidad produce un deterioro muy importante de esas plántulas, llegándolas a matar. Incluso obliga a veces a la resiembra, si no nos damos cuenta rápidamente. Por ahí la ventaja que nos da esta chinche diminuta es que, por lo general, actúa principalmente sobre los bordes o las cabeceras. Entonces, nosotros recorriendo eso podemos detectarla y, bueno, si hay que accionar con algo, se puede accionar allí, ¿no es cierto? Otro insecto que puede atacar en los estadios tempranos es una vaquita que se la conoce como vaquita verde o megacelis, que es muy abundante, que es muy móvil, se mueve permanentemente, es muy difícil evaluar la cantidad que hay en planta porque ni bien vos te acercás, ella se escapa, se mueve, se vuela, y que produce en las hojas pequeñas perforaciones en las hojas. Normalmente también suele iniciar este daño a nivel de bordes o cabeceras, y en los primeros estadios, cuando la planta está creciendo en buenas condiciones, llamarle buenas condiciones de humedad, temperatura y nutrientes, por lo general supera ese daño y va emitiendo hojas nuevas y se defiende de esa manera.
hay que tener cuidado porque si las condiciones en que crece son las contrarias, sequía, baja nutrición o temperaturas más bien no acordes, ahí sí, digamos, esas condiciones lentifican el crecimiento de la planta. Entonces, esas condiciones sí son perjudiciales. La planta crece lentamente y además tenés esta vaquita que le deteriora su área foliar. Por tanto, el daño puede ser importante. Y dejo para el final de este grupo a las orugas cortadoras, que en general tenemos a lo mejor una especie que puede llegar a afectarnos, que es la oruga grasienta, que como el nombre lo dice, es una larva que corta la plántula y por lo general, cuando ese corte se da por debajo de los cotiledones, en los primeros estadios de crecimiento, esa planta se pierde, es una planta muerta. Y lo dejo para el final porque, por dos motivos. Primero, porque estas cortadoras, en el momento de siembra de la soja, ponele en nuestra zona fin de octubre, principio de noviembre, ya entra en una etapa digamos, de descanso o las temperaturas en este momento no les favorecen, por lo tanto dejan de accionar o de destruir o de comer las plantas. Ese es un motivo. Y el otro motivo es que nosotros estamos sembrando una densidad de plantas bastante importante por metro cuadrado y aunque perdamos algunas plantas, la soja tiene una gran capacidad de recuperar y de emitir brotes productivos laterales de manera de defenderse. Yo creo que ese sería el grupo de los principales insectos en nuestra zona, y te lo vuelvo a aclarar, eh, que puedan, digamos, afectarnos al cultivo en la primera etapa, ¿no? Bueno, es importante, sobre todo para algunos insectos, realizar algún monitoreo en presiembra sobre un suelo barbechado. Directamente lo que es ese monitoreo a través de una cuadrícula, donde esa cuadrícula se puede hacer con alambre, por ejemplo, que tiene 50 centímetros de largo por 25 de ancho, en donde vos, digamos, las arrojás al azar y dentro de esa cuadrícula empezás a revisar minuciosamente si hay algún insecto resguardado entre el rastrojo. Y es importante reconocer ese insecto porque de ahí eso nos va a permitir deducir si es un insecto peligroso que nos va a hacer daño más adelante o no. Es importante porque nos va a marcar, digamos, a forma de alarma, ¿no? De lo que va a venir. Eh, También puede ocurrir que vos encuentres en esa cuadrícula, en esa pequeña superficie, algún insecto predador o benéfico, que también es importante tenerlo en cuenta, porque nos va a ayudar de alguna manera a controlar a otros insectos que son plagas. Nunca es, digamos, conveniente, si encontramos algunos de estos insectos, realizar un tratamiento, porque de esa manera, si hay benéficos, estaríamos también eliminando a los benéficos que después van a actuar más adelante. Tendríamos que estar bien seguros antes de tomar la decisión de tratar en ese estado. Y después, cuando vos me hablás de los primeros estadios, bueno, primero estadio sería la soja recién emergida en su primera hoja unifoliada o trifoliada. Bueno, ahí en realidad es un monitoreo, si se quiere, solamente visual, porque no podemos usar algún otro elemento por la altura que tiene el cultivo. Y ahí vamos a ver si hay algún tipo de daño en hoja, como perforación o defoliación. En ese caso tendremos que tratar de detectar a qué se debe ese daño y encontrar el motivo para poder actuar si es necesario. Eh, una cosa que también es conveniente hacer, ya sea en ese momento o en presiembra, y te menciono los dos momentos, es la revisión de algunas malezas que hayan sobrevivido a los tratamientos de barbecho, por ejemplo. Porque esas malezas que han sobrevivido sería el único elemento que tienen algunos de los insectos que están en el lote. Por lo tanto, actúan como plantas trampas y es conveniente revisarlas
para poder ver si están haciendo de sostén a esos insectos que después nos van a afectar en el cultivo cuando esté ya implantado, ¿no? Y también se puede revisar en esos primeros estadios la presencia de huevos sobre las hojas, de huevos de insectos. Es importante poder reconocer si esos huevos, o sea, a qué especies suelen pertenecer esos huevos. Se pueden reconocer, hay claves para poder definirlo, determinarlo. Obviamente nos hace falta algún elemento de aumento, como sea una lupa, para poder verlos. Y eso nos va a permitir organizar el manejo posterior, de acuerdo a la especie de la cual se trate ese huevo. Esto es importante, por ejemplo, en algunas plagas, sobre todo se suele hacer mucho en soca bolillera, que es una de las plagas más importantes que tiene el cultivo, y que se detectan con facilidad esos huevos porque están puestos en el haz de la hoja, o sea, en la parte de arriba. O sea que más o menos eso serían también las formas de poder encarar el manejo del cultivo en ese momento, ¿no? Si vos tenés un problema con estos insectos en esos primeros estadios, esa soja está creciendo con algún problema climático o de suelo, cualquier daño que le causes a la planta, indudablemente la va a resentir en el crecimiento posterior. Sobre todo si las condiciones de crecimiento siguen afectadas por cuestiones climáticas o de suelo. Nos ha pasado estos últimos 2 años o 3 en donde la falta de precipitaciones hacía que el crecimiento sea muy lento del cultivo y, bueno, si a eso le sumás el daño de algún insecto, obviamente que va a ser mucho más lento y esa planta va a quedar a lo mejor más chica, más petiza, con menores probabilidades de tener buenos rendimientos, ¿no? Y creo que ese sería uno de los principales problemas. Y por otro lado, si tenés algún insecto que te las afecte en recién emergidas y produzca daños por debajo de los cotiledones, esas plantas mueren. Son pérdidas directas de plantas en la densidad, ¿no? Indudablemente, todos aquellos que son favorecidos por esas condiciones son los que han causado mayores problemas. Yo pienso que donde se vio, digamos, en forma abundante el crecimiento de la población de trips en los primeros estadios del cultivo, eso ha hecho de que en muchos lotes haya que haber intervenido para poder disminuir la población. El TRIPS hay que tratar de detectarlo anticipadamente porque es un insecto que es bastante complicado en el control, porque tiene una parte de su ciclo vital que pasa bajo tierra. Entonces, cuando nosotros tratamos, eliminamos lo que está arriba, pero abajo nos queda un reservorio que rápidamente, digamos, produce nuevamente una infestación cuando esos estados que están bajo tierra se transforman en adultos, ¿no? O sea que en ese caso los TRIP han causado problemas importantes. Y después, bueno, todo el grupo de desfoliadoras, de isocas desfoliadoras, llámese medidora o anticarcia o en algunos casos de militar tardía, contaba antes, son insectos que producen un corte de hojas, fundamentalmente, hay una desfoliación intensa y la planta está frenada en su crecimiento. Eh, Ahí no habría que olvidarse, por ejemplo, de algunas chinches, sobre todo una de las chinches que se llama chinche de los cuernitos, que le llaman, que es una chinche que ataca soja, que pasa el invierno protegida en el rastrojo, o sea que está en el lote, no hay migración desde lotes vecinos, y sobre todo en las siembras tempranas del cultivo, cuando nosotros sembramos el lote donde está presente, automáticamente ella se comienza a alimentar de esas plántulas pequeñas y también produce un daño importante. Por eso te decía de que en ese monitoreo que te conté antes del rastrojo, ahí se la puede detectar y estar advertido de que vamos a tener problemas. Y otra cosa que ha pasado estos años de seca fue el efecto intenso y dañino
que causaron las arañuelas, que las arañuelas no es un insecto, es un ácaro, eso es importante reconocerlo así, porque es más difícil de controlar, y que se ven favorecidas justamente de que hemos tenido. Hubo importantes ataques de arañuela. La arañuela es un ácaro que comienza a afectar a las plantas de abajo hacia arriba, por lo tanto nosotros podemos ver desde afuera la parte superior del cultivo en buenas condiciones por su color y demás, pero si nos acercamos y empezamos a observar en las partes bajas o medias de la planta, ahí vemos el accionar de estos ácaros y es ahí donde hay que tener cuidado, porque cuando vemos el daño en la parte superior, y ya es tarde, es muy difícil solucionar el problema, ¿no? O sea que más o menos esos serían los insectos que han tenido mayor efecto sobre el cultivo en estos años que hemos pasado. Me gustaría hacer un breve comentario de un insecto que está apareciendo. Obviamente en el año 2020, 2021 fue detectado en el norte de Córdoba y en la campaña creo que 22 o 21 también fue detectado por la doctora Adriana Saluso en el INTA de Paraná. Es una mosquita, es un díptero, se llama minador del tallo, es muy pequeñito, color oscuro, muy pequeñito, estamos hablando de una mosquita de más o menos unos 3-4 milímetros, muy difícil de observar en el cultivo, muy difícil de detectar, que tiene un ciclo bastante complicado y lo que hace que sea muy difícil poder controlarla si no la conocemos. Se mete dentro de la planta y produce una destrucción de la parte interna del tallo, con lo cual la planta suele morir. No hay muchos datos respecto de esta plaga, por lo menos en nuestra zona. Sí es una plaga muy importante en Paraguay o en el sur de Brasil, ellos la tienen, pero acá ya te digo, la han estado detectando en la zona de Entre Ríos, con algunas trampas que han colocado y bueno, se están haciendo trabajos de investigación para ver de qué manera, si aparece en grandes cantidades, se pueden solucionar el problema, ¿no? O sea que minador del tallo, habría que acordarse, es un díptero. Hola a todos, mi nombre es Nicolás Scandolo, soy ingeniero agrónomo recibido de la Universidad Nacional de Córdoba. Soy creador de la página de Instagram Fitopatología Académica, donde enseño sobre las enfermedades de los cultivos y actualmente estoy trabajando en el equipo de investigación y desarrollo de Syngenta en el norte de Córdoba. Hoy APRESID me ha invitado a hablar sobre la sanidad del cultivo de soja y antes de comenzar quiero agradecer a Victoria Ribeca y a todo el equipo de APRESID por la invitación. El título que le puse a esta presentación es La sanidad empieza desde temprano, porque vamos a hablar de todas aquellas cosas que podemos hacer para disminuir la presencia de enfermedades dentro del cultivo. Lo primero que vamos a mencionar son aquellas enfermedades que aparecen en los estadios tempranos del cultivo de soja. Y ahí tenemos principalmente una enfermedad conocida como dumping off o caída de almácigos. Esta enfermedad se caracteriza por producir podredumbre de la semilla, lo que hace que, por supuesto, no haya germinación y no haya emergencia. Entonces, cuando yo llego al lote, voy viendo que hay una reducción en el stand de plantas. Empiezo a ver parches donde directamente no ha nacido nada. O puede ser que la semilla logre germinar y en el momento de la emergencia el patógeno ataca o afecta el cuello de la plántula, produciendo un estrangulamiento, una podredumbre, con una consecuente marchitez que hace que la planta se seque completamente y termine tiradas en el surco, digamos. Entonces yo voy al campo, veo que hubo una germinación, hubo una emergencia, pero esas plantas están secas, como puedo ver en este caso o en este caso. Esta enfermedad, el dumping off o la podredumbre de raíces,
puede ser causada por un grupo de patógenos, donde tengo, por ejemplo, a Phytophthora, Pythium, Fusarium y otros. Y me quiero enfocar ahora principalmente en Phytophthora, porque esta enfermedad tiene mayor presencia en siembras tempranas de soja, donde el suelo está más frío, donde la temperatura del suelo es menor, y suele manifestarse más en aquellas zonas del lote donde hay más compactación y por lo tanto hay menos drenaje. Entonces suele aparecer en campos donde el suelo es más arcilloso, es más pesado, suele aparecer en zonas bajas del lote donde se suele acumular el agua luego de una precipitación, o en las zonas de la cabecera donde hay mayor tránsito de maquinaria y por lo tanto más compactación. En años como este, donde se espera que sea un año mucho más húmedo, con más precipitaciones, vamos a tener que estar más atentos a la presencia de estas enfermedades. Después también tenemos otras enfermedades que estamos acostumbrados a ver más adelante en el ciclo del cultivo, como es la mancha marrón. Uno generalmente está más acostumbrado a prestarle más atención en estadios vegetativos avanzados, en estadios reproductivos, pero pueden aparecer también en momentos iniciales del cultivo, sobre todo porque, por ejemplo, Septoria glycines queda sobreviviendo en el rastrojo, y si tenemos alguna precipitación temprana en el ciclo del cultivo, por salpicado puede caer sobre esos conillos, sobre los cotiledones o sobre las hojas unifoliadas, y podemos tener presencia de la enfermedad desde estadios tempranos. Luego me preguntaban qué recomendación le puedo dar al productor que decide utilizar semilla propia y cuál es el costo-beneficio de utilizar pura semilla. Yo les quiero comenzar contándoles dos anécdotas. Una es de este productor que trajo una muestra de semillas para analizar al laboratorio, y fíjense que entre medio de las semillas aparecían estas estructuras oscuras que son esclerocios de este patógeno que es Sclerotinia sclerotior. El esclerocio es una estructura de resistencia que tiene el hongo, que es dura, que le permite al hongo mantenerse latente ahí adentro y sobrevivir en el lote durante largos periodos de tiempo, aún en condiciones desfavorables. Entonces, cuando este productor vio esta situación, cuando uno le informa esto, directamente decidió descartar esta semilla y utilizar otra semilla. ¿Por qué? Porque si usaba esta semilla, lo más probable era que iba a meter este inóculo en el lote. Puede haber sido un lote que no haya tenido problemas de esclerotinia y él iba a meter el inóculo en ese lote, y después seguramente iba a tener problemas de podredumbre de tallo causado por este patógeno. El otro caso que les quiero contar es de un productor que se acerca al laboratorio diciendo que tenía problemas de enfermedad, había tenido problemas en la emergencia, después había tenido problemas, por ejemplo, de Phomopsis, y no sabía por qué. Entonces le hago las preguntas de rigor clásicas que se hacen cuando se recibe una muestra: ¿es semilla propia? ¿Es semilla? ¿Has utilizado algún tratamiento de semilla? ¿Has hecho analizar la semilla? Y resulta que este productor utilizaba siempre su propia semilla, nunca hacía tratamiento y nunca había hecho un análisis de semilla. Entonces, bueno, se procedió a hacer el análisis, y fíjense ustedes la carga de patógenos que traía esta semilla internamente. Entonces, ustedes piensen que este productor usó esta semilla sin tratar, la puso en el lote. Por supuesto que se le hizo un desastre. Entonces, lo primero que yo les quiero recomendar es que hagan un análisis de semilla, un blotter test, que es una técnica económica, que es una técnica que se puede hacer en muchos laboratorios y que les va a dar la información de qué es lo que están trayendo en su semilla. Obviamente no es lo mismo esta calidad sanitaria que esta otra calidad, claro está. Pero además de saber qué tienen en su semilla, el blotter test les va a ayudar para saber qué pura semilla o qué terápico de semilla pueden utilizar. Porque sabemos que no todos los principios activos controlan toda la gama de patógenos. Entonces, ustedes, sabiendo qué tienen en su semilla, van a poder elegir correctamente el tratamiento. Y aunque tuvieran una semilla libre de patógenos como esta, lo mismo se recomienda el tratamiento de semilla. ¿Por qué? Porque estos productos muchas veces
ayudan a acelerar un poco los días de emergencia. Entonces ustedes piensen que de repente siembran una soja tempranamente en un suelo que está frío y la pusieron a la semilla un poco más abajo, esa plántula va a tardar en emerger y ese tiempo que tarda en emerger va a estar mucho más expuesta a los patógenos que estén en el suelo. Entonces, con un tratamiento de semillas yo me aseguro que esa emergencia muchas veces se acorte y que al mismo tiempo la plántula esté bien protegida de todos esos patógenos que pueden estar en el suelo. Y al mismo tiempo no solo basta con un análisis de semilla y con un tratamiento. Esto no nos va a asegurar que no tengamos presión de enfermedad en el lote. Ahí tenemos que elegir un lote que venga con rotaciones. Yo les puedo asegurar que he visto lotes que están, digamos, soja sobre soja y otros lotes que vienen soja sobre maíz y la presión de enfermedades suele ser mayor en aquellos lotes que vienen de soja sobre soja, porque yo tengo más rastrojo más fresco, más cantidad de inóculo en ese rastrojo, entonces la presión de enfermedades suele ser mayor. Por eso yo les digo, nadie se compra un Ferrari y no lo asegura. Al contrario, compramos un Ferrari y lo aseguramos contra todo. Bueno, el Ferrari es nuestra semilla. La semilla es un capital muy grande que pone el productor en el lote. Entonces también tenemos que asegurar esa semilla así como aseguraríamos el Ferrari. Tenemos que tratar de que el poder germinativo sea el más alto. Tenemos que tratar de que esa semilla venga con la menor carga fúngica posible. Tenemos que asegurarla con el mejor tratamiento de semilla para que se pueda generar una plántula viable que al fin y al cabo me termine dando producción. Ahora bien, la segunda pregunta es, ¿el niño es sinónimo de más enfermedades? Bueno, sabemos que la etapa del niño es una etapa más lluviosa, ¿m? Y es cierto que cuando uno tiene más lluvia o más precipitaciones, uno lo asocia con que voy a tener más enfermedades, porque muchas enfermedades se dispersan por salpicadura y por lluvia. Y además que se generan todas las condiciones ambientales muchas veces óptimas para los patos. Pero si nos fijamos, para que ocurra una enfermedad, no solo dependemos del pronóstico, también vamos a depender de la genética del material que nosotros estemos utilizando, del historial del lote, del monitoreo que nosotros hagamos. Si nos dormimos en los laureles, se nos puede escapar la tortuga. De la fecha de siembra, si es más temprano, podemos llegar a tener problemas de fitóftora, como les mencionaba. Si es más tardío, podemos tener otros problemas, esclerotinia y demás. Distanciamiento entre surcos, si yo tengo más o menos espacio para que circule el aire, etcétera, etcétera. O sea que no es que solo porque tengamos más precipitaciones vamos a tener más enfermedad. Hay un montón de otros factores que están jugando. Obviamente que si vemos el pronóstico, fíjense, este es el pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional hasta octubre, vemos que en la zona en las que les estoy hablando, que estoy yo, por ejemplo, Córdoba o Buenos Aires, zonas muy productivas, o Santiago del Estero también, vemos que las precipitaciones van a tender hacia la normalidad o en algunos casos, como en el caso de Buenos Aires, a ser superiores a lo normal. Por lo tanto, vamos a tener más agua, vamos a tener más humedad, podemos estimar de que puede haber más dispersión de enfermedades o más condiciones favorables. Por supuesto que esto es hasta octubre, hay que ver qué va a pasar allá por enero, febrero, marzo, donde por lo menos en esta zona en la que yo estoy, se van a caer la floración del cultivo, y ahí voy a poder tener, digamos, si tengo más precipitaciones o más humedad en el momento de mayor susceptibilidad que en el momento de floración, bueno, puedo llegar a tener más problemas. Pero esto hay que ir viéndolo, hay que ir viendo cómo evoluciona el pronóstico. Pero como les digo, también hay otras cosas que influyen, como el historial del lote. Estoy haciendo soja sobre soja o soja sobre maíz. Si hago soja sobre soja, yo sé que voy a tener más inóculo primario en el rastrojo. Por lo tanto, con una precipitación voy a tener más salpicado de esporas, voy a tener más dispersión de enfermedad, más presión. También tengo que tener en cuenta la genética del lote, la genética del cultivo. Yo he visto en años más húmedos más presión de mancha ojo de rana, digamos, en lotes donde el cultivo es más susceptible. Por ejemplo, el año pasado he visto los mismos lotes
que en años húmedos estaban explotados y el año pasado con la sequía que había, ese mismo material tenía menos presión de enfermedad, por el simple hecho de que prácticamente no había habido precipitación. Pero la genética es algo que tenemos que tener en cuenta. En un año como este, donde sabemos que va a ser más lluvioso y que voy a tener más condiciones, puedo o elegir otro material que sea más resistente a mancha ojo de rana, o si voy a utilizar ese material, bueno, tendré entonces que intensificar el monitoreo justamente para poder agarrar la enfermedad a tiempo. Y el distanciamiento entre surcos es otra cosa importante. Si yo tengo más densidad, si yo tengo menor distanciamiento entre surcos, las plantas, o mejor dicho, debajo de las plantas se va a generar una mayor condición de humedad. Va a circular menos el aire. Entonces yo ya sé de que puedo llegar a tener en años lluviosos como este, más problemas, por ejemplo, de podredumbre por esclerotinia. Entonces, bueno, sabiendo que va a ser un año húmedo, yo puedo decir, en todo caso voy a poner menos densidad de planta, voy a agrandar el distanciamiento entre surcos para que haya más circulación y poder tener menos riesgo de aparición de esta enfermedad. Por último, voy a dar algunas recomendaciones para el monitoreo, principalmente de estas enfermedades. Por una cuestión de tiempo no puedo abarcar todas, pero principalmente de estas enfermedades que son las enfermedades de fin de ciclo, que son las que suelen disparar las alarmas de una aplicación. Por supuesto que hay otras enfermedades como Roche, en el caso del litoral, que también disparan aplicaciones, pero por lo menos para esta zona en la que yo me encuentro, tenemos 3 enfermedades que aparecen principalmente todos los años, o casi todos los años, que son mancha marrón, mancha ojo de rana y tizón de la hoja. Si uno mira el cultivo de costado, deberíamos buscar la mancha marrón en la parte inferior del cultivo. ¿Por qué? Porque el patógeno, como les digo, queda sobreviviendo en el rastrojo y por salpicado los conidios van subiendo por el cultivo. Entonces es una enfermedad que sube, obviamente, valga la redundancia, desde abajo hacia arriba. Uno va a ir viendo hojas amarillas desde abajo hacia arriba. Pero si queremos buscar mancha ojo de rana, vamos a tener que hacerlo en la parte media superior del cultivo, porque las hojas más nuevas suelen ser más susceptibles. Entonces, bueno, voy a tener que ir viendo en el estrato medio superior. Y ya si voy a buscar el tizón de la hoja, voy a tratar de buscarlo principalmente en el estrato bien superior del cultivo. ¿Por qué? Porque este patógeno produce una toxina que se activa con la luz del sol y le da esa coloración púrpura tan característica. Entonces las hojas más expuestas a la luz solar son las hojas superiores. Otra forma que ustedes pueden hacer para monitorear esta enfermedad es ir caminando por el alambrado e ir viendo todas las plantas que dan hacia el camino, porque ahí tienen mucha mayor cantidad de hojas expuestas hacia la luz y ustedes pueden ver directamente la presencia de esta coloración púrpura en las hojas. Por supuesto que no me meto en el tema de los umbrales, porque los umbrales van a cambiar o van a variar según la zona. Sabemos que la fórmula de umbral incluye distintas cosas, como por ejemplo el valor de la producción, el RIN esperado, el costo del fungicida, el costo de la aplicación, etcétera, etcétera. Entonces el umbral va a variar según la zona, según la genética, según los materiales, etcétera, etcétera. Por último, les quiero decir que planifiquemos anticipadamente para evitar el incendio. Este básicamente es el mensaje de esta presentación. No esperemos a llegar a apagar un incendio porque generalmente los tratamientos, cuando yo llego a un lote donde tengo una gran presión de enfermedad, donde los umbrales se me dispararon por todos lados, por más de que haga buenas aplicaciones, los productos no suelen tener los mejores controles. Por más de que el producto sea buenísimo, no suelen tener los mejores controles, pero por el hecho de que yo tengo mucha presión de enfermedad. Entonces, tratemos de, con todas estas medidas que estuvimos hablando, anticiparnos al problema y evitar justamente que se nos prenda fuego el lote, con un monitoreo exhaustivo, aplicando bien los umbrales, eligiendo bien los productos y el momento de la aplicación, etcétera, etcétera. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por haber visto la presentación. Muchísimas gracias nuevamente a Presid por la invitación y quedo a disposición para cualquier cosa que necesiten.
Bueno, les agradecemos a ambos que hayan participado de este bloque de agenda. Les recordamos que si te interesa el tema de plagas, si querés conocer más en algún cultivo en particular y qué aspectos tener en cuenta, podés visitar nuestra página web donde tenemos un área de trabajo, un programa que es justamente la red de manejo de plagas y trabajan en tema de malezas, enfermedades e insectos y hay un montón de información en diferentes formatos para que ustedes puedan conocer y chusmear. Tienen casi más de 10 años de información ahí, así que pueden encontrar un montón de material. Nos despedimos y nos reencontramos la semana que viene de Agenda Presid. Agradecemos antes de retirarnos de la Bolsa de Comercio de Rosario que es donde hacemos esta bella transmisión y a las empresas que nos acompañan y están con nosotros todos los días de Agenda, a Banco Galicia, Volkswagen, Agrefer, Provincia de Santa Fe, Metalfor, Telecom, a UPL que nos acompañó el día de hoy y a los medios Plataforma Chacras, Infocampo y Agrositio. Les mando un beso enorme y nos reencontramos la semana que viene. Adiós. Amarok V6 con 258 caballos, la más indomable de las Amarok. En Agrefert somos campo igual que vos. Y desde que establecimos nuestra misión en 1999 de contribuir a producir más y mejores alimentos, trabajamos incansablemente para darte el apoyo que necesitas. Desde este predio ubicado en Comirsa San Nicolás, despachamos commodities y formulamos nuestras líneas nitrogenadas líquidas Surco, Surcomax y las mezclas sólidas Chacarero con la sinergia perfecta entre nitrógeno, azufre, zinc y calcio. Nuestro equipo de ventas te asesorará para que encuentres el fertilizante ideal para nutrir tus cultivos. Con Agrefert, tu campo rinde más. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva.